Después de que mi esposo murió, lo perdí todo. Nuestra casa, nuestro coche y la empresa que él había construido durante 70 años. Trabajando como mesera, vi a mi nueva compañera, una joven afroamericana con un collar en el cuello. Me quedé paralizada. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Cuando me respondió, mis piernas fallaron y rompí en llanto. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mis manos temblaron mientras me ajustaba el delantal por primera vez en 68 años de vida. El espejo del baño del restaurante me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía. Cabello gris mal peinado, arrugas profundas marcadas por meses de llanto, y ojos que habían perdido el brillo que una vez tuvieron cuando era la señora Gloria Martínez, esposa del exitoso empresario Roberto Martínez. «Gloria, necesito que cubras las mesas del 5 al 8», me gritó el gerente desde la cocina. Su voz áspera me recordó la cruel realidad. Ya no era la dueña de nada, sino una empleada más luchando por sobrevivir con un salario de $7 con 25 centavos por hora más propinas. 6 meses antes, tenía una casa de 4 dormitorios en el mejor barrio de la ciudad, 3 autos en el garaje y era copropietaria de Martínez Construcciones, la empresa que Roberto había construido durante 70 años junto a su familia. Ahora vivía en un apartamento de una habitación donde el aire acondicionado no funcionaba y el refrigerador hacía ruidos extraños toda la noche. Todo cambió cuando Roberto murió de un infarto súbito en marzo. Pensé que tendría tiempo para procesar mi dolor, para organizar los papeles, para entender qué significaba quedarme viuda después de 45 años de matrimonio. Pero la familia de Roberto no me dio esa oportunidad. «Gloria, lamentamos tu pérdida, pero necesitamos hablar de negocios», me había dicho su hermano Carlos apenas una semana después del funeral. «Roberto tenía muchas deudas que no conocías. La empresa está en números rojos. Necesitamos vender todo para salvar lo que podamos. Yo confié en ellos. Roberto siempre manejaba las finanzas, y yo me ocupaba del hogar. Firmé papeles que no entendía completamente. Creí en los números que me mostraban. Acepté que la casa tenía que venderse para pagar las supuestas deudas. En 3 meses, perdí todo. Ahora estaba aquí, aprendiendo a cargar bandejas llenas de platos cuando mis rodillas artríticas protestaban con cada paso. El primer día había sido un desastre. Derramé café sobre un cliente, confundí 2 órdenes y casi me caigo llevando una bandeja pesada. Pensé que me despedirían antes de terminar mi turno. «No te preocupes, mejorará», me había dicho una voz suave detrás de mí mientras limpiaba el café derramado. Me volteé y vi a una joven afroamericana de aproximadamente 22 años, con una sonrisa amable y ojos brillantes llenos de compasión. «Soy Daphne, trabajo en la cocina. Es tu primer día, ¿verdad?», asentí, sintiéndome avergonzada. «Soy Gloria. Perdóname, no estoy acostumbrada a esto. Nadie nace sabiendo. Yo llevo aquí 2 años y todavía cometo errores», me dijo mientras me ayudaba a secar el piso. «Si necesitas ayuda con algo, solo dime». Su amabilidad me sorprendió. En mi vida anterior, rodeada de la alta sociedad, la gente era educada pero distante. Aquí, en este restaurante de barrio, una extraña me ofrecía ayuda genuina sin esperar nada a cambio. Durante mi segundo día, observé a Daphne mientras trabajaba. Era eficiente, siempre con una sonrisa para los clientes, y trataba a todos con el mismo respeto, sin importar si dejaban propina grande o pequeña. Había algo en ella que me recordaba a mí misma cuando era joven, determinada, trabajadora, con sueños más grandes que su situación actual. Fue al tercer día cuando mi mundo se tambaleó de nuevo. Daphne estaba limpiando las mesas cerca de la ventana cuando el sol de la tarde iluminó su cuello. Ahí, colgando de una delicada cadena de oro, había algo que hizo que se me cortara la respiración. Un collar, pero no cualquier collar. Era un camafeo victoriano con incrustaciones de perlas, rodeado de pequeños diamantes en un diseño de flores. Lo reconocí inmediatamente porque había sido de mi bisabuela, luego de mi abuela, después de mi madre, y finalmente mío.
Era una reliquia familiar que se había pasado de generación en generación durante más de 100 años. El collar que estaba viendo en el cuello de Daphne era exactamente igual al que había desaparecido de mi joyero durante el caos que siguió a la muerte de Roberto. Me quedé inmóvil, sosteniendo una bandeja de platos sucios, mientras mi mente trataba de procesar lo que veía. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en el restaurante podrían escucharlo. Mis piernas se sintieron débiles y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. «Gloria, ¿estás bien?», preguntó Daphne, acercándose con preocupación. «Te ves muy pálida». No pude responder inmediatamente. Mis ojos estaban fijos en el collar, estudiando cada detalle. No había duda, era el mismo. Las mismas incrustaciones de perlas en el mismo patrón, el mismo diseño único de rosas grabadas en el oro, incluso la misma pequeña abolladura en la parte inferior que se había hecho cuando mi madre lo dejó caer hace décadas. «Yo, tu collar», logré susurrar finalmente. «¿De dónde lo sacaste?». Daphne se tocó instintivamente el cuello, sus dedos acariciando el camafeo. «Era de mi abuela, me lo dejó cuando murió el año pasado». «¿Por qué? ¿Te gusta?». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Su abuela. ¿Cómo era posible que la abuela de esta joven tuviera el collar de mi familia? Un collar que había desaparecido misteriosamente justo cuando perdí todo lo demás. Es muy hermoso», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Debe tener mucho valor sentimental». «Sí, es lo único que tengo de ella», respondió Daphne con una sonrisa nostálgica. «Mi abuela siempre decía que este collar tenía una historia especial, que algún día yo entendería por qué era tan importante». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas, porque yo sí sabía la historia especial de ese collar. Sabía que mi bisabuela lo había comprado en 1915 para celebrar el nacimiento de su primer hijo. Sabía que había sobrevivido a la Gran Depresión porque mi abuela se negó a venderlo incluso cuando la familia pasaba hambre. Sabía que mi madre lo había usado el día de su boda y que había estado esperando el momento adecuado para dárselo a una nuera que nunca tuve. Pero lo que no sabía era cómo había llegado al cuello de Daphne. El resto de mi turno pasó en una nebulosa. Serví mesas, limpié derrames y sonreí a los clientes, pero mi mente estaba completamente enfocada en ese collar. Cada vez que veía a Daphne, mi corazón se aceleraba y una mezcla de dolor y confusión me invadía. Cuando terminó nuestro turno, Daphne se acercó a mí mientras me quitaba el delantal. «Gloria, ¿segura que estás bien? Has estado muy callada desde esta tarde». La miré a los ojos, esos ojos jóvenes y honestos, y me pregunté qué secretos escondía sin saberlo. ¿Era posible que supiera algo sobre cómo ese collar había llegado a su familia? ¿O era tan inocente como parecía? «Solo estoy cansada», mentí. «Este trabajo es más difícil de lo que pensé». Daphne sonrió con comprensión. «Los primeros días son los peores, pero ya verás que te acostumbras». Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi mente no podía dejar de darle vueltas al misterio. Había demasiadas coincidencias: el collar desaparecido, la muerte de Roberto, la pérdida de todo, y ahora encontrar mi herencia familiar en el cuello de una desconocida. Esa noche, en mi pequeño apartamento, no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, recordando cada detalle de los últimos meses, buscando pistas que había pasado por alto. Porque algo me decía que el collar de Daphne no era solo una coincidencia, era la clave de un secreto que alguien había trabajado muy duro para mantener oculto. Los siguientes días en el restaurante se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada vez que Daphne se movía cerca de mí, mis ojos se dirigían automáticamente hacia su cuello, donde mi collar familiar brillaba bajo las luces fluorescentes como una burla constante. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la vista de esa reliquia familiar me provocaba una mezcla de dolor y rabia que me costaba controlar. Decidí acercarme a Daphne gradualmente, con la esperanza de descubrir más sobre cómo había llegado el collar a su familia.
Durante nuestro descanso del cuarto día, me senté junto a ella en la pequeña mesa del área de empleados. Daphne, ese collar que usas es realmente especial, comencé, tratando de sonar casual. ¿Tu abuela te contó algo sobre su origen? Ella sonrió mientras se tocaba el camafeo. Mi abuela Emma siempre fue muy reservada sobre el pasado. Solo me dijo que una señora muy amable se lo había dado hace muchos años, cuando ella más lo necesitaba. Nunca quiso decirme más detalles. Emma. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. ¿Tu abuela trabajaba aquí en la ciudad? Sí, toda su vida, respondió Daphne. Ella limpiaba casas para familias ricas. Trabajaba muy duro para mantenerme después de que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 5 años. Siempre decía que algún día yo tendría una vida mejor que la suya. Mi corazón se aceleró. Una mujer llamada Emma que limpiaba casas para familias ricas. Eso explicaría cómo había tenido acceso a mi collar, pero no por qué lo tenía. ¿Lo había robado? ¿O había algo más en esta historia? Debe haber sido muy difícil para ella criarte sola, dije, buscando más información. Lo fue, especialmente los últimos años. Trabajó hasta los 75 años porque necesitaba el dinero para mis estudios universitarios. Murió apenas 6 meses después de jubilarse. Los ojos de Daphne se humedecieron. A veces pienso que se agotó trabajando tanto por mí. 6 meses. Eso significaba que la abuela de Daphne había muerto aproximadamente al mismo tiempo que Roberto. Otra coincidencia que me ponía la piel de gallina. Esa noche, mientras lavaba los platos en mi pequeño apartamento, los recuerdos de los últimos meses de vida de Roberto regresaron con una claridad dolorosa. Recordé que durante esa época habíamos tenido varias empleadas domésticas porque Roberto necesitaba cuidados especiales debido a su condición cardíaca. Una de ellas había sido una mujer mayor, muy callada y eficiente. ¿Podría haber sido Emma? Mi mente voló hacia los días caóticos después del funeral. La casa había estado llena de gente, familiares de Roberto, abogados, tasadores, empleados de la funeraria. En medio de todo ese desorden, cualquiera podría haber tomado objetos de valor sin que yo me diera cuenta. Yo estaba demasiado devastada por el dolor para prestar atención a los detalles. Recordé vívidamente el día que descubrí que mi joyero había sido vaciado. Había sido 3 semanas después del funeral, cuando Carlos, el hermano de Roberto, me había dicho que necesitaba hacer un inventario de los objetos de valor para el proceso legal. Gloria, necesitamos catalogar todas las joyas para los abogados. Me había dicho con una expresión seria. Es parte del proceso para liquidar las deudas. Cuando abrí mi joyero, encontré que faltaban varias piezas importantes. Mi collar de perlas, unos aretes de diamantes que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario, y por supuesto, el camafeo familiar. En total, joyas por valor de más de $15,000 habían desaparecido. Esto es extraño, había murmurado, revisando cada compartimento. Faltan muchas cosas importantes. Carlos había fruncido el ceño. ¿Estás segura de que las tenías antes de que Roberto muriera? Con todo el estrés que has tenido, es posible que... No, lo había interrumpido firmemente. Estoy segura. Usé los aretes de diamantes para el funeral, y el collar de mi bisabuela estaba aquí la semana pasada. Bueno, tendremos que reportarlo a la policía entonces, había dicho Carlos, pero su tono sugería que no creía realmente en mi versión. Aunque dudo que puedan hacer mucho. Probablemente alguno de los trabajadores que han estado entrando y saliendo de la casa. La policía había tomado mi reporte, pero nunca recuperaron nada. El detective asignado al caso me había explicado que los robos domésticos durante períodos de duelo eran más comunes de lo que la gente pensaba, y que raramente se resolvían a menos que aparecieran en casas de empeño locales. Pero ahora, viendo mi collar familiar en el cuello de Daphne, me daba cuenta de que tal vez no había sido un robo cualquiera. Tal vez había algo más personal detrás de su desaparición. Al día siguiente en el trabajo, decidí ser más directa. Durante nuestro descanso, le pregunté a Daphne sobre los últimos trabajos de su abuela. ¿Recuerdas para qué familias trabajaba tu abuela antes de jubilarse?
Dafne pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, trabajó para muchas familias a lo largo de los años. Los últimos meses antes de morir, creo que estaba ayudando a cuidar a un señor mayor que estaba muy enfermo. Llegaba a casa muy cansada y triste. Decía que era difícil ver a alguien tan bueno sufrir así. Mi respiración se entrecortó. Un señor mayor muy enfermo, los últimos meses antes de morir. Todo encajaba perfectamente con Roberto. ¿Sabes cómo se llamaba esa familia?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Dafne negó con la cabeza. La abuela nunca mencionaba nombres. Decía que era parte de su profesionalismo mantener la privacidad de las familias para las que trabajaba. Pero luego añadió algo que hizo que mi sangre se helara. Aunque recuerdo que una vez llegó a casa llorando. Me dijo que la esposa del señor era una mujer muy buena, pero que la familia del esposo la estaba tratando muy mal. Dijo que le recordaba a mí cuando era pequeña, y no tenía a nadie que me protegiera. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Esa descripción coincidía exactamente con mi situación. Roberto había estado muy enfermo, yo era su esposa, y efectivamente su familia me había tratado terriblemente después de su muerte. Mi abuela tenía un gran corazón, continuó Dafne, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Siempre ayudaba a la gente cuando podía. A veces llegaba a casa con cosas que las familias le habían dado, comida que iba a echarse a perder, ropa que ya no usaban, pequeños objetos que ya no necesitaban. ¿Pequeños objetos que ya no necesitaban? ¿Era así como Emma había justificado llevarse mi collar? ¿O había algo más en esta historia? Esa tarde, después del trabajo, tomé una decisión. Necesitaba más información sobre Emma y sobre lo que realmente había pasado durante esos últimos meses en mi casa. Decidí visitar la biblioteca pública para revisar los obituarios de hace un año, esperando encontrar más detalles sobre la abuela de Dafne. Después de una hora de búsqueda, lo encontré. El obituario de Emma Washington, de 75 años, quien había fallecido 6 meses antes que Roberto. La fecha de muerte era exacta. Había muerto apenas una semana después de que Roberto fuera hospitalizado por última vez. Pero lo que más me impactó del obituario fue la descripción. Emma dedicó su vida a cuidar a otros, trabajando como empleada doméstica y cuidadora para varias familias prominentes de la ciudad. Su mayor orgullo era su nieta Dafne, a quien crió desde los 5 años y para quien trabajó incansablemente para asegurar su educación universitaria. Y al final, una línea que me dejó sin respiración. En lugar de flores, la familia solicita donaciones al Fondo Educativo de Dafne Washington. Emma había muerto antes que Roberto, no después. Eso significaba que había tenido acceso a mi collar antes de que Roberto muriera, no durante el caos posterior al funeral. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo? Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, una nueva pregunta comenzó a formarse en mi mente. Si Emma había tomado mi collar antes de la muerte de Roberto, ¿había algo que yo no sabía sobre los últimos días de mi esposo? Algo que podría explicar no solo la desaparición del collar, sino también por qué perdí todo tan rápidamente después de su muerte. La sensación de que me faltaba una pieza crucial del rompecabezas se intensificó, y tenía la creciente sospecha de que esa pieza tendría que ver no solo con Emma y el collar, sino con la familia de Roberto y las verdaderas circunstancias de mi ruina financiera. Los días siguientes me consumían pensamientos obsesivos sobre Emma y su conexión con mi familia. Cada vez que veía a Dafne en el restaurante, mi corazón se aceleraba no solo por el collar, sino por la creciente certeza de que había algo mucho más profundo en esta historia. Decidí que necesitaba respuestas directas. Durante nuestro descanso del viernes, me armé de valor para hacer las preguntas que me atormentaban. Dafne, ¿tu abuela alguna vez mencionó trabajar para una familia llamada Martínez? La expresión de Dafne cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y después se llenaron de una emoción que no pude identificar completamente. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó con voz temblorosa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Porque esa era mi familia. Yo soy Gloria Martínez.
Daphne se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus dedos se dirigieron instintivamente hacia el collar en su cuello. «No puede ser», susurró. «La señora Gloria, ¿eres tú? ¿Tu abuela te habló de mí?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en su rostro. Daphne asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Todo el tiempo, especialmente en sus últimos días, decía que había conocido a una señora muy buena que había sido tratada injustamente por su propia familia. Decía que no podía dormir por las noches pensando en lo que le habían hecho. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. «¿Qué más te dijo?». Daphne miró hacia los lados para asegurarse de que estuviéramos solas. Luego se inclinó hacia mí. «Me dijo que había hecho algo terrible, pero que lo había hecho por amor, que había tomado algo que no le pertenecía, pero que la familia que realmente lo merecía nunca lo recuperaría». La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Tomó algo que no le pertenecía? «El collar», susurró Daphne, tocándose el cuello. «Me dijo que este collar debería haber sido tuyo para siempre, pero que la familia de tu esposo iba a asegurarse de que nunca lo tuvieras. Así que ella lo tomó para protegerlo». «¿Para protegerlo?», repetí confundida. Daphne respiró profundamente antes de continuar. «Mi abuela escuchó conversaciones, vio documentos. Sabía que la familia de tu esposo estaba planeando algo terrible contra ti. Y sabía que este collar específicamente iba a ser vendido junto con todo lo demás para pagar las supuestas deudas». «¿Supuestas deudas?», pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. «Gloria», dijo Daphne, tomando mis manos entre las suyas. Mi abuela sabía que no había deudas reales. Sabía que la familia de Roberto estaba mintiendo para quedarse con todo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Durante meses me había culpado a mí misma por no entender las finanzas familiares. Me había sentido como una tonta por confiar ciegamente en Roberto y después en su familia. Pero si lo que Daphne estaba diciendo era cierto, entonces yo no había sido ingenua. Había sido víctima de una estafa elaborada. «¿Cómo sabía eso?», logré preguntar. «Porque escuchó a Carlos y a su hermana Elena hablando por teléfono. Estaban en el estudio de tu casa, planificando cómo iban a dividir los bienes una vez que te convencieran de firmar los papeles». Mi abuela estaba limpiando el pasillo y oyó toda la conversación. Elena, la hermana de Roberto que vivía en otra ciudad y que había aparecido súbitamente después del funeral, llena de condolencias falsas y consejos sobre cómo manejar la situación financiera. Recordé cómo había insistido en que firmara rápidamente todos los documentos para evitar complicaciones legales. «¿Qué más escuchó?», y pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Daphne vaciló. «Gloria, esto va a doler. Dímelo, necesito saberlo». Hablaron sobre cómo Roberto nunca había cambiado su testamento para incluirte como beneficiaria principal de la empresa. Aparentemente, cuando se casaron, él era muy joven y el testamento nombraba a su familia de origen. Él siempre decía que lo cambiaría, pero nunca lo hizo. Esa revelación me golpeó como un martillo. Roberto y yo habíamos hablado sobre testamentos varias veces a lo largo de los años, especialmente después de que cumplió los 60. Él siempre me aseguraba que todo estaba en orden, que yo estaría protegida si algo le pasaba. «Pero eso no explica por qué perdí la casa», dije. «La casa estaba a nuestros 2 nombres». «Ahí es donde viene la parte realmente cruel», continuó Daphne. «Carlos falsificó documentos para hacer que pareciera que habías aceptado usar la casa como garantía para préstamos comerciales que nunca existieron. Como Roberto había muerto, no había nadie que pudiera contradecir la historia». Me quedé sin respiración. «¿Falsificó mi firma?». Mi abuela vio los documentos en el escritorio de Carlos. «Había practicado tu firma en varias hojas antes de crear los documentos finales. Elena lo ayudó, comparando tu firma en documentos antiguos para hacerla perfecta». La traición era tan profunda, tan calculada, que no pude procesarla inmediatamente. No solo habían robado mi herencia, sino que habían falsificado documentos legales para hacerlo parecer legítimo.
¿Por qué tu abuela no dijo nada?, pregunté. ¿Por qué no me advirtió? Los ojos de Daphne se llenaron de lágrimas. Lo intentó. El día antes de morir, me dijo que había tratado de hablarte, pero que Carlos la había amenazado. Le dijo que si abría la boca, se aseguraría de que la deportaran y de que yo perdiera mi oportunidad de ir a la universidad. Emma había sido inmigrante, probablemente sin documentos legales, o al menos vulnerable a las amenazas de una familia poderosa como la de Roberto. Carlos sabía exactamente cómo silenciarla, pero ella no podía vivir con el secreto, continuó Daphne. Así que decidió salvar lo que pudiera. Tomó el collar porque sabía que significaba mucho para ti y esperaba que algún día pudiera encontrar una manera de devolvértelo. ¿Y después murió?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Daphne asintió limpiándose las lágrimas. El estrés de todo esto la mató, literalmente. Tuvo un ataque al corazón 3 días después de la última conversación que escuchó entre Carlos y Elena. Murió sabiendo que te habían robado todo y que ella no había podido impedirlo. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, ambas llorando. Yo lloraba por la pérdida de mi vida anterior, pero también por Emma, una mujer que había arriesgado todo para tratar de protegerme y que había muerto cargando con la culpa de no haber podido hacer más. Gloria, dijo Daphne finalmente, hay algo más. Levanté la vista, preguntándome qué más podría haber. Antes de morir, mi abuela escribió todo lo que había visto y escuchado. Lo guardó en una caja de seguridad en el banco, junto con instrucciones de que si algún día me encontraba contigo, debía entregarte todo. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes evidencia? Tengo una llave y tengo una carta que escribió para ti. Daphne se levantó y fue a su casillero, regresando con un sobre amarillento. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Querida señora Gloria, si está leyendo esto, significa que Daphne la encontró como yo esperaba que pasaría. No pude protegerla cuando más lo necesitaba, pero tal vez pueda ayudarla a recuperar algo de justicia. En la caja de seguridad número 345 del Banco Central encontrará copias de todos los documentos que vi, grabaciones que hice con mi teléfono de las conversaciones de Carlos y Elena y fotografías de las firmas falsificadas. También encontrará el número de teléfono de un abogado honesto que me ayudó con algunos problemas de inmigración. Él sabrá qué hacer con esta información. Perdóneme por no haber sido más valiente. Perdóneme por tomar su collar. Pero por favor, no se dé por vencida. Usted merece justicia y estos documentos pueden dársela. Con todo mi cariño y respeto, Emma Washington. Cuando Daphne terminó de leer, ambas estábamos sollozando. Pero por primera vez en meses, mis lágrimas no eran solo de dolor, también había esperanza. ¿Cuándo podemos ir al banco?, pregunté, secándome los ojos. Daphne sonrió a través de sus lágrimas. Mañana es sábado, podemos ir en la mañana. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, pude dormir. No solo porque finalmente tenía respuestas, sino porque sabía que Emma, incluso en la muerte, había encontrado una manera de cuidarme. Y mañana comenzaría a recuperar no solo mis bienes, sino mi dignidad. El sábado por la mañana llegué al banco con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Daphne me esperaba en la entrada, con la llave de la caja de seguridad de Emma en su mano y una expresión de determinación que contrastaba con su juventud. ¿Estás lista para esto?, me preguntó mientras caminábamos hacia el interior del banco. Asentí, aunque no estaba segura de estar preparada para lo que pudiera encontrar. Después de meses de sentirme como una víctima indefensa, la posibilidad de tener evidencia real de la traición de la familia de Roberto era tanto emocionante como aterrorizante. El empleado del banco nos guió hacia la zona de cajas de seguridad. Cuando Daphne insertó la llave en la caja número 345, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dentro de la caja había una carpeta gruesa, un teléfono celular viejo y una pequeña grabadora digital. Daphne tomó todo con cuidado y nos dirigimos a una sala privada para revisar el contenido. La primera cosa que encontramos fue una carta más detallada de Emma, explicando exactamente lo que había presenciado. Con letra temblorosa pero legible, había documentado fechas,
horas y conversaciones específicas. Era como leer el diario de una detective amateur que había arriesgado todo para proteger a una desconocida. 17 de marzo, leyó Daphne en voz alta. Escuché a Carlos hablando por teléfono con alguien llamado Miguel sobre acelerar el proceso antes de que Gloria se dé cuenta de lo que realmente vale la empresa. Mencionó que tenían que mover rápido porque ella estaba empezando a hacer preguntas sobre los libros contables. Recordé ese día perfectamente. Había sido 2 semanas después del funeral y efectivamente había comenzado a preguntar sobre las finanzas de la empresa porque algo no me cuadraba en las explicaciones de Carlos. Continuamos leyendo. Emma había documentado conversación tras conversación, revelando la verdadera magnitud de la conspiración. No solo habían falsificado mi firma para los préstamos ficticios, sino que también habían sobornado al tasador que había evaluado la casa por mucho menos de su valor real. 23 de marzo. Continué leyendo. Elena llegó con documentos del banco. Escuché cuando le dijo a Carlos, «El tasador ya está pagado. Va a evaluar la casa en $200,000 en lugar de los $450,000 que realmente vale. Así parecerá que las deudas son mayores que el valor de los activos». Mi casa había sido valuada en $200,000 cuando la pusieron en venta para pagar las deudas. Yo había creído que el mercado inmobiliario había caído, pero la realidad era que habían manipulado la tasación desde el principio. Pero lo más impactante vino cuando encontramos las grabaciones. Emma había usado su teléfono para grabar varias conversaciones cuando limpiaba cerca del estudio. La calidad no era perfecta, pero las voces eran claramente identificables. En la primera grabación, escuchamos la voz de Carlos. «Elena, necesitamos que firme los documentos del préstamo comercial antes del viernes. Si espera mucho más, va a querer leer todo y va a hacer preguntas que no podemos responder». La voz de Elena respondía. «Ya practiqué su firma suficientes veces. Los documentos van a parecer legítimos. Miguel me aseguró que su contacto en el banco no va a verificar demasiado si los papeles están en orden». «Perfecto», continuaba Carlos. «Una vez que firmemos esto, podemos proceder con la venta de la casa y dividir todo como acordamos. Ella nunca va a saber que la empresa realmente vale más de $2 millones. $2 millones. La empresa que Roberto había construido durante 70 años valía $2 millones, no las deudas que me habían dicho que tenía. Me había quedado sin nada mientras ellos se repartían una fortuna». En otra grabación, escuchamos algo aún más perturbador. Era Elena hablando por teléfono con alguien más. No, ella no sospecha nada. Gloria siempre fue demasiado confiada. Roberto la mantuvo alejada de los negocios durante todos estos años, así que no entiende cómo funcionan las finanzas. Es perfecta para nuestros propósitos. Y luego la voz que me rompió completamente el corazón. De todas formas, Roberto nunca la quiso tanto como ella creía. ¿Por qué crees que nunca cambió el testamento? En el fondo, sabía que ella no merecía su fortuna. Daphne me tomó la mano mientras yo sollozaba. No solo me habían robado mi dinero y mi casa, sino que habían destruido mi confianza en el amor de mi propia vida. Entre los documentos había copias fotográficas de las firmas falsificadas. Emma había fotografiado los papeles mientras Carlos los practicaba, y la evidencia era irrefutable. Podía ver claramente cómo había imitado mi firma, usando documentos viejos como referencia. También había copias de los documentos de tasación reales. Emma había fotografiado papeles en el escritorio de Carlos que mostraban que la casa había sido tasada oficialmente en $450,000 apenas un mes antes de la muerte de Roberto, pero que después habían usado una tasación falsa de $200,000 para los procedimientos legales. «¿Qué hacemos con todo esto?», preguntó Daphne, cuando terminamos de revisar toda la evidencia. Saqué la tarjeta del abogado que Emma había dejado en la caja. Se llamaba David Hernández y, según sus credenciales, se especializaba en fraude financiero y casos de herencia. «Llamamos a este abogado», dije con una voz que no reconocí como mía. Por primera vez en meses sonaba fuerte, decidida.
y después confrontamos a Carlos y Elena. Daphne me miró con sorpresa. ¿Vas a confrontarlos directamente? Sí, pero primero vamos a asegurarnos de que esto sea legal y que tengamos todas las protecciones necesarias. El lunes por la mañana llamé al abogado David Hernández. Cuando le expliqué quién era y que tenía evidencia de fraude financiero relacionada con Emma Washington, inmediatamente accedió a verme esa misma tarde. David resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión seria pero amable. Cuando le mostré toda la evidencia que Emma había recopilado, su expresión cambió a una de asombro y después de indignación. «Señora Martínez», dijo después de revisar todo durante una hora, «esto es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto. Emma Washington hizo un trabajo increíble documentando todo esto. ¿Es suficiente para recuperar mis bienes?», pregunté. «No solo es suficiente para recuperar sus bienes», respondió David, «sino que también tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra Carlos y Elena por falsificación de documentos, fraude y robo». Mi corazón se aceleró. ¿Cargos criminales? Lo que hicieron no fue solo un conflicto civil sobre herencia. Falsificaron su firma en documentos legales, sobornaron funcionarios públicos y participaron en una conspiración para robarle su herencia legítima. Esos son delitos graves. David me explicó que podíamos proceder de dos maneras: presentar una demanda civil para recuperar mis bienes o ir directamente a la fiscalía con evidencia criminal. Recomendó empezar con la demanda civil porque sería más rápida y me permitiría recuperar mis activos mientras se procesaban los cargos criminales. Pero antes de hacer nada oficialmente, añadió David, sugiero que los confronte directamente. A veces, cuando los criminales se dan cuenta de que tienen evidencia sólida en su contra, prefieren llegar a un acuerdo rápido en lugar de arriesgarse a ir a la cárcel. Esa tarde, decidí llamar a Carlos. No había hablado con él desde que firmé los últimos papeles de la supuesta liquidación, 3 meses atrás. «Gloria», su voz sonaba sorprendida cuando contestó. «¿Cómo estás? Pensé que ya te habías mudado fuera de la ciudad. Necesito verte, Carlos. Tú y Elena. Es importante». Hubo una pausa. «¿De qué se trata?» «De Emma Washington», dije, y el silencio que siguió me confirmó que había dado en el blanco. «No sé de quién hablas», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la confianza. «Claro que sabes. La mujer que trabajaba limpiando mi casa. La mujer que murió sabiendo lo que ustedes me habían hecho». Otra pausa larga. «Gloria, creo que el estrés te está afectando. Tal vez deberías hablar con alguien». «Tengo grabaciones, Carlos», lo interrumpí. «Tengo fotografías de las firmas falsificadas. Tengo documentos que muestran los sobornos. Tengo todo». El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su respiración pesada. «¿Qué quieres?», preguntó con una voz completamente diferente. «Justicia», respondí. «Y quiero todo devuelto. Nos vemos mañana a las 3 en la oficina de Elena», dijo rápidamente. «Y Gloria, espero que sepas lo que estás haciendo». Colgué el teléfono sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. Mañana, por primera vez en meses, sería yo quien tendría el control de la conversación. Emma había muerto protegiendo la verdad. Ahora era mi turno de usarla. El martes a las 3 en punto, me presenté en la oficina de Elena con David Hernández a mi lado y una carpeta llena de evidencias en mis manos. Por primera vez en meses, no sentía miedo ni ansiedad. Sentía determinación. La oficina de Elena estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que probablemente había sido financiado con el dinero que me habían robado. Cuando entramos a la sala de conferencias, Carlos y Elena ya estaban ahí, sentados del otro lado de una mesa larga de caoba. Sus expresiones eran una mezcla de arrogancia defensiva y nerviosismo mal disimulado. «Gloria», dijo Elena con una sonrisa forzada. «Te ves diferente». Era cierto, ya no era la viuda confundida y quebrantada que había firmado documentos sin entenderlos. Llevaba un traje sencillo, pero profesional, que había comprado con mi primer sueldo del restaurante, y mi postura
irradiaba una confianza que había encontrado en las profundidades de mi dolor. Elena Carlos, respondí con voz firme. Les presento a David Hernández, mi abogado. La sonrisa de Elena se desvaneció inmediatamente. Carlos se enderezó en su silla, sus ojos moviéndose nerviosamente entre David y yo. ¿Tu abogado?, preguntó Carlos. Gloria, no entiendo por qué necesitas un abogado. Ya resolvimos todos los asuntos legales hace meses. David abrió su maletín y colocó una grabadora digital en el centro de la mesa. Señor Carlos, señora Elena, mi cliente tiene evidencia de que ustedes participaron en una conspiración para defraudarla de su herencia legítima. Antes de proceder legalmente, les estamos dando la oportunidad de escuchar esa evidencia y responder. Elena se rió nerviosamente. ¿Evidencia? ¿De qué están hablando? Sin decir una palabra, David presionó el botón de reproducción. La voz de Carlos llenó la habitación. Elena, necesitamos que firme los documentos del préstamo comercial antes del viernes. Si espera mucho más, va a querer leer todo y va a hacer preguntas que no podemos responder. El color se drenó completamente del rostro de Carlos. Elena se puso rígida, sus manos aferrándose a los brazos de su silla. La grabación continuó con la voz de Elena. Ya practiqué su firma suficientes veces. Los documentos van a parecer legítimos. Esto es imposible, murmuró Elena. ¿De dónde sacaron esto? De Emma Washington, dije, observando cómo sus expresiones cambiaban de negación a terror. La mujer que trabajaba limpiando mi casa, la mujer que ustedes amenazaron para mantenerla callada. Carlos se puso de pie bruscamente. Gloria, puedo explicar. Siéntate, Carlos, dije con una voz que no reconocía como mía. Era fría, controlada, poderosa. Y escucha el resto. David reprodujo la segunda grabación, donde Elena hablaba sobre cómo Roberto nunca la quiso tanto como ella creía, y cómo yo era demasiado confiada para sus propósitos. Mientras escuchaba mis propias palabras siendo usadas para justificar su traición, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Cuando terminó la reproducción, el silencio en la habitación era ensordecedor. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero no de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que sabía que había sido atrapada. ¿Qué quieren?, preguntó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro. David abrió una carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. Mi cliente quiere la devolución completa de todos los bienes que le fueron robados fraudulentamente. Eso incluye su casa, su parte legítima de la empresa Martínez Construcciones y compensación por los 6 meses de ingresos perdidos. Eso es imposible, protestó Elena. La casa ya se vendió. Algunos de los activos de la empresa ya fueron liquidados. Entonces tendrán que compensar con activos equivalentes, respondió David calmadamente, o enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos, fraude y conspiración. Carlos se hundió en su silla. ¿Cargos criminales? Falsificar la firma de alguien en documentos legales es un delito grave, explicó David. Sobornar funcionarios públicos para manipular tasaciones también. Estamos hablando de varios años de prisión para ambos. Elena comenzó a llorar en serio ahora. Gloria, somos familia. Roberto no habría querido que destruyeras a su propia familia. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero no de la manera que Elena esperaba. En lugar de culpa, sentí una ira limpia y clara. ¿Familia?, repetí, levantándome lentamente. Ustedes destruyeron mi vida. Me dejaron sin hogar, sin dinero, trabajando como mesera a los 68 años, y se atreven a hablar de familia. Lo que hicimos estuvo mal, admitió Carlos, pero podemos arreglarlo, podemos devolverte parte del dinero. ¿Parte?, lo interrumpí. Carlos, ustedes se robaron $2 millones, no parte, todo. Elena se secó las lágrimas y su expresión cambió a algo más duro. Está bien, digamos que tienes razón, digamos que hicimos lo que dices. ¿Realmente crees que puedes probarlo en la corte? Son solo grabaciones. Podríamos argumentar que fueron manipuladas. David sonrió por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina. Señora Elena,
Tenemos mucho más que grabaciones. Colocó las fotografías de las firmas falsificadas sobre la mesa, seguidas por copias de los documentos de tasación reales y falsificados. Después vino el análisis de escritura que había encargado, que confirmaba científicamente que las firmas en los documentos del préstamo habían sido falsificadas. Además, continuó David, hemos identificado a Miguel Rosales, el funcionario del banco que aceptó los sobornos. Él ya está cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. La expresión de Elena pasó de desafío a horror. ¿Miguel está hablando? Todo está documentado, dije, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses. Emma se aseguró de que tuviera evidencia suficiente para destruirlos. Carlos puso su cabeza entre sus manos. ¿Qué quieres que hagamos, Gloria? Dime qué necesitas para resolver esto sin involucrar a la policía. David sacó un documento final. Esto es un acuerdo de restitución. Firman esto, devuelven todos los activos robados más compensación por daños, y mi cliente considerará no presentar cargos criminales. Leí por encima el documento. David había sido meticuloso. El acuerdo incluía la devolución de mi casa o su valor equivalente en efectivo, mi parte legítima de la empresa, más $200,000 en compensación por los daños sufridos. Esto nos dejaría en bancarrota, murmuró Elena. Ustedes me dejaron a mí sin nada, respondí sin una pizca de simpatía. Al menos ustedes conservarán su libertad. Carlos y Elena se miraron entre ellos, comunicándose en silencio como los cómplices que eran. Finalmente, Carlos asintió. Necesitamos tiempo para reunir los activos, dijo. Algunas cosas tendrán que venderse. Tienen 30 días, respondió David. Y mientras tanto, se establecerá una orden judicial para congelar todos sus activos, para asegurar que no desaparezcan. Elena firmó primero, sus manos temblando visiblemente. Carlos la siguió, cada trazo de su pluma pareciendo causarle dolor físico. Cuando terminamos, David y yo salimos de la oficina en silencio. No fue hasta que estuvimos en su auto que realmente procesé lo que había acabado de pasar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó David. Extraña, admití. Esperé este momento durante meses, pero ahora que pasó, solo me siento vacía. Es normal, dijo David. La justicia no siempre se siente como la venganza que esperamos. Esa noche llamé a Daphne para contarle lo que había pasado. Ella había estado trabajando su turno en el restaurante, preocupándose por mí todo el día. ¿Así que recuperaste todo?, preguntó, su voz llena de alegría. Sí, respondí. Todo y más. Hubo una pausa. ¿Y el collar? Ahí estaba la pregunta que había estado evitando toda la tarde. Durante la confrontación con Carlos y Elena, no había mencionado el collar ni una sola vez. Era mío por derecho, y ahora tenía evidencia de cómo había llegado a manos de Emma. Podría exigir que Daphne me lo devolviera, pero no lo haría. Daphne, dije finalmente, el collar es tuyo. ¿Qué? Gloria, no puedo aceptar eso. ¿Es tu herencia familiar? No, la interrumpí. Tu abuela arriesgó todo para protegerme. Murió cargando con el peso de lo que había presenciado. Ese collar llegó a tu familia porque Emma tuvo el valor de hacer lo correcto cuando nadie más lo hizo. Escuché sollozos suaves del otro lado de la línea. Además, continué, el collar ya no es solo una reliquia del pasado. Ahora es un símbolo de algo más importante. Es un símbolo de que incluso en los momentos más oscuros hay personas buenas dispuestas a luchar por la justicia. Gracias, susurró Daphne. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Después de colgar, me senté en mi pequeño apartamento y por primera vez en meses sonreí genuinamente. En 30 días tendría mi vida de vuelta. Pero más importante que eso, había aprendido algo que ninguna cantidad de dinero podría enseñarme. A veces las personas más inesperadas se convierten en nuestros ángeles guardianes. Y a veces la justicia llega de maneras que nunca podríamos haber imaginado. 30 días después, estaba de pie frente a la casa que había perdido, sosteniendo las llaves en mis manos temblorosas. Carlos había cumplido con el acuerdo.
Había vendido sus propios activos para comprar la casa de vuelta del comprador actual, pagando casi el doble de lo que habían recibido originalmente por ella. La ironía no se me escapaba. Ellos habían vendido mi casa por $200,000 usando una tasación fraudulenta, pero tuvieron que pagarle al nuevo propietario $470,000 para recuperarla. La justicia tenía su propia matemática. Daphne estaba a mi lado, todavía usando el collar de mi bisabuela, pero ahora lo llevaba con una historia diferente. Ya no era un objeto robado cargado de culpa, sino un símbolo de amor, sacrificio y justicia. ¿Estás lista?, me preguntó, notando mi vacilación frente a la puerta principal. No estaba segura. Esta casa contenía 45 años de recuerdos con Roberto, pero también los últimos meses de traición y pérdida. ¿Podría vivir aquí sin que cada habitación me recordara lo que había perdido? Abrí la puerta lentamente. El interior se veía diferente. Los nuevos propietarios habían cambiado algunos colores y habían agregado muebles modernos, pero la estructura era la misma. La cocina donde Roberto y yo habíamos desayunado juntos durante décadas. La sala donde habíamos visto televisión en las noches. El estudio donde había firmado ingenuamente los documentos que casi me costaron todo. Pero mientras caminaba por las habitaciones, me di cuenta de algo sorprendente. Los recuerdos dolorosos estaban ahí, pero ya no me abrumaban. La traición de Carlos y Elena había sido expuesta. La verdad había salido a la luz. Emma había sido vindicada, y yo había recuperado no solo mis bienes, sino mi dignidad. ¿Cómo se siente estar en casa?, preguntó Daphne mientras explorábamos la sala principal. Diferente, admití. No se siente como antes, pero tampoco se siente mal. Durante las siguientes semanas, comencé el proceso de mudarme de vuelta. Daphne me ayudó, convirtiéndose en la hija que nunca había tenido. También había dejado su trabajo en el restaurante. Con mi recuperación financiera, había decidido apoyar sus estudios universitarios completamente. «No tienes que hacer esto», había protestado cuando le ofrecí pagar su matrícula. «Sí tengo que hacerlo», había respondido. «Tu abuela murió protegiendo mi futuro. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar el tuyo». La empresa Martínez Construcciones había sido más complicada de recuperar. Carlos y Elena habían vendido partes de ella, pero David había logrado rastrear las transacciones y forzar la reversión de las ventas fraudulentas. Al final, recuperé 80% de la empresa, con el 20% restante perdido en costos legales y transacciones que no pudieron revertirse. Pero 80% de $2 millones era más dinero del que había pensado que volvería a ver. Después de 45 años de matrimonio, finalmente entendía completamente el valor de lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Un día, mientras organizaba papeles en el estudio de la casa, encontré algo que me hizo llorar. Era una carta de Roberto, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, dirigida a mí, pero nunca entregada. Estaba en un sobre que había quedado atascado detrás de un cajón del escritorio. «Mi querida Gloria», decía la carta, «sé que siempre te has preocupado por qué pasaría contigo si algo me ocurriera. Quiero que sepas que he estado trabajando con un abogado para asegurar que todo esté en orden. El testamento será cambiado la próxima semana para nombrarte beneficiaria principal de todo. También he preparado documentos para transferir la casa completamente a tu nombre. Perdóname por haber tardado tanto en hacer esto oficialmente. Siempre asumí que tendríamos más tiempo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y quiero asegurarme de que estés protegida sin importar lo que pase». La carta estaba firmada y fechada, pero obviamente nunca había sido enviada. Roberto había muerto antes de poder cambiar el testamento o transferir la casa. Pero más importante que eso, la carta era evidencia de sus verdaderas intenciones, prueba de que el amor que había sentido por él durante todos esos años había sido real y correspondido. Carlos y Elena no solo me habían robado mis bienes, me habían robado la paz de saber que mi esposo realmente me había amado y quería protegerme. Guardé la carta en un lugar especial.
no como evidencia legal, sino como un recordatorio de que el amor verdadero a veces se expresa en acciones planeadas, pero nunca completadas. 6 meses después de recuperar mi casa, decidí hacer algo que Roberto siempre había hablado de hacer, pero nunca había tenido tiempo: abrir una beca educativa para jóvenes de bajos recursos. La llamé la beca Emma Washington, en honor a la mujer que había sacrificado todo para proteger la verdad. Daphne fue la primera beneficiaria, pero no la última. Con los ingresos de la empresa recuperada, pude establecer un fondo que ayudaría a 12 estudiantes cada año. Cada beneficiario recibiría no solo dinero para la matrícula, sino también apoyo para gastos de vida y mentoring profesional. En la ceremonia de inauguración del fondo de becas, Daphne dio un discurso sobre su abuela. Mientras la escuchaba hablar sobre Emma con amor y orgullo, me di cuenta de algo profundo. Había recuperado mucho más que mis bienes materiales. Había recuperado mi fe en la bondad humana. Mi abuela siempre me decía que hay 2 tipos de legados, decía Daphne frente a la audiencia: el legado de las cosas que acumulamos y el legado de las vidas que tocamos. Ella murió sin dinero, pero nos dejó algo mucho más valioso: la prueba de que una persona puede cambiar el curso de la justicia, incluso después de la muerte. Después de la ceremonia, Daphne y yo caminamos por el jardín de mi casa. El collar de mi bisabuela brillaba en su cuello bajo el sol de la tarde. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme quitado el collar?, me preguntó. Sonreí, tocando el collar suavemente. No. Este collar ha estado en mi familia durante más de 100 años, pasando de madre a hija. Pero ahora tiene una historia nueva. Ya no es solo sobre linaje sanguíneo. Es sobre la familia que elegimos, sobre las personas que arriesgan todo para protegernos. Daphne tenía lágrimas en los ojos. Tu bisabuela estaría orgullosa de saber que su collar ahora representa algo tan hermoso. Creo que estaría, acordé. Y creo que Emma también estaría orgullosa. Esa noche, mientras cenábamos juntas en la cocina donde una vez me había sentido tan sola, me di cuenta de que mi historia había llegado a su verdadero final. No cuando recuperé mi dinero, no cuando Carlos y Elena pagaron por sus crímenes, sino cuando entendí que el verdadero legado no son las cosas que poseemos, sino las relaciones que construimos y las vidas que mejoramos. Carlos y Elena habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido su integridad, su familia y su paz mental. Mientras tanto, yo había ganado una hija en Daphne, una causa en la beca Emma Washington y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en la vida. El collar de mi bisabuela seguía en la familia, solo que ahora la familia se había expandido más allá de los límites de la sangre para incluir a aquellos unidos por amor, respeto y sacrificio mutuo. Y en las noches tranquilas, cuando Daphne y yo nos sentábamos en la sala viendo televisión como madre e hija, sabía que Emma estaba en paz. Su sacrificio no había sido en vano. Su legado viviría no solo en el collar que adornaba el cuello de su nieta, sino en todas las vidas que tocaríamos a través de la beca que llevaba su nombre. Había aprendido que la justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero cuando llega, puede transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestros corazones. Y a veces, lo que perdemos nos lleva a encontrar algo mucho más valioso de lo que jamás pudimos imaginar. El verdadero legado de mi familia continuaría, no a través de objetos heredados, sino a través del amor incondicional y la determinación de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.